de la guía GINA 2020, que fue publicada en marzo de este año. ¿Cómo se define asma? Es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas donde participan muchas células, especialmente lo que son eosinófilos, interleuquinas, linfocitos innatos, mediadores inflamatorios que desempeñan un papel crucial en la inflamación. Esta inflamación crónica está asociada a una respuesta inflamatoria exagerada que va a provocar los síntomas típicos y recurrentes del paciente asmático, como las sibilancias, la disnea, la opresión en el pecho y la tos. Y una característica clínica y en la espirometría es la limitación al flujo generalizado, pero es variable y a menudo es reversible del flujo aéreo. Los factores, hay dos tipos de la interacción entre factores agravantes y los factores desencadenantes o precipitantes son los que van a causar todas las manifestaciones en los pacientes asmáticos. Dentro de los factores agravantes o desencadenantes están las infecciones virales, agentes domésticos o laborales, humo del tabaco, el ejercicio, el estrés, medicamentos, especialmente los antiagregantes, el ácido acetil y lo que son los betabloqueadores. Desde el punto de vista epidemiológico, estos son datos tomados en el 2015 de la Organización Mundial de la Salud. Hay 300 millones de pacientes con asma a nivel mundial. Ustedes saben que esta enfermedad es más frecuente en la población infantil. Distribución en todo el mundo. En el 2015 se produjo aproximadamente 383,000 muertes y el 80% de estas muertes ocurren en países subdesarrollados y la prevalencia en Colombia aproximadamente es del 9%, aunque hay un subdiagnóstico aproximado del 69% en sujetos mayores de 64 años. Esta es una gráfica donde se puede visualizar la prevalencia a nivel mundial. En Colombia, lo que habíamos mencionado, aquí dejan una prevalencia del 5.1 al 7.5%, pero hay un subdiagnóstico alto en personas adultas mayores. Desde el punto de vista fisiopatológico, el asma es ocasionado por una interacción de factores predisponentes, los que habíamos mencionado previamente, algunos factores desencadenantes, la interacción de estos factores asociados a una serie de células directoras, especialmente lo que son los linfocitos helper y las células dendríticas, algunas células efectoras, en este caso, especialmente en el 80% participan eosinófilos, en el 20% neutrófilos y algunas moléculas, interleuquinas, adhesinas y algunos mediadores químicos son todos los que van a conllevar al desarrollo del proceso inflamatorio y broncoespasmo en los pacientes asmáticos. Existen una serie de fenotipos. Esto quiere decir que el paciente asmático tiene diferentes presentaciones desde el punto de vista clínico y en el mismo genotipo pueden haber endotipos. En este caso hago referencia en el paciente de predominio alérgico puede haber un endotipo de predominio de eosinófilos o un endotipo de predominio de neutrófilos. Los fenotipos más frecuentes son los de inicio temprano, usualmente son pacientes que inician su sintomatología antes de los 12 años, de inicio tardío, frecuentemente inicia después de los 65 años las manifestaciones asmáticas,
Hay uno que es neutrofílico, hay otro que es eosinofílico y no alérgico, con un componente inflamatorio severo que usualmente es resistente al uso de glucocorticoides, ya sean sistémicos o inhalados. Esto es para entender mejor lo que acabamos de mencionar, especialmente del genotipo alérgico y sus dos endotipos, en este caso uno que es mediado por inmunoglobulina E. Las células T helper 2 pues van a activar lo que son las células plasmáticas para que se produzca inmunoglobulina E y sea el mediador y el causante en el asma alérgico. Y hay otros que no son mediados por inmunoglobulina E, donde van a participar otro tipo de células, especialmente las células helper 1 y las células linfoides helper 17. Estos son los factores desencadenantes del asma y de las crisis asmáticas: el frío, las alergias, el estrés, especialmente mediado por todo lo que tiene que ver con el cortisol, las infecciones virales, el tabaquismo, el humo del tabaco, el ejercicio y los contaminantes ambientales. Esta gráfica es para demostrar, digamos, los diferentes mediadores y células que participan en la inflamación y, por supuesto, en el broncoespasmo. Entonces, lo habíamos mencionado previamente, que las células T helper 2, ¿sí? Van a activar lo que son las células plasmáticas para que se produzcan inmunoglobulina E, pues a través de una activación de eosinófilos. También hay una vía donde no participa la producción de inmunoglobulina E, que está mediada especialmente por linfocitos innatos tipo 2 o unas células T natural killer que también participan a través de mediadores inflamatorios, especialmente la interleuquina 5, interleuquina 13, que no está mediada por inmunoglobulina E, la activación de eosinófilos y posteriormente pues todo el proceso de inflamación y broncoespasmo. Hay otra vía donde actúan y está mediada especialmente por la activación de neutrófilos, donde está participando lo que son los linfocitos helper 1, linfocitos helper 17, las células innatas tipo 1, células innatas linfoides tipo 3, que a través también de interleuquina, especialmente interleuquinas 17 y el interferón gamma, van a activar los neutrófilos y consecuentemente todo el proceso inflamatorio y el broncoespasmo. Hay otros mediadores que son diferentes a los que he mencionado, especialmente lo que tiene que ver los reactantes, las especies de oxígeno reactivo, también lo que tiene que ver con la hiperactividad del músculo bronquial, donde participan los receptores muscarínicos y otros canales iónicos que también pueden participar en todo el proceso de inflamación, broncoespasmo y el estrés, que está mediado por el cortisol. Todos estos mecanismos que se ven en la tabla de abajo, pues pueden causar inflamación y broncoespasmo. Digamos que, para resumir lo que anteriormente hemos mencionado, los factores desencadenantes, los alergenos, el mecanismo de activación especialmente es una inmunidad mediada por células T helper 2, células T helper 1, células T helper 17, las primeras activando especialmente eosinófilos y las segundas activando neutrófilos. Infecciones como factor desencadenante, también activando lo que son interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 3, también contaminantes, activando todo lo que tiene que ver con las especies de oxígeno, irritantes de la mucosa, en este caso, pues la activación de todos los receptores colinérgicos, muscarínicos, aldehídos y frío al dolor, la activación de unos canales iónicos que conllevan
a lo que es la broncoobstrucción en este grupo de pacientes y el estrés agudo o crónico con toda la vía de la hormona liberadora de la corticotropina, de la ACTH y del cortisol. Esta es la asociación que existe con algunos factores del huésped. Aquí, para que tenga significancia en el riesgo relativo OR, debe estar por encima el valor de 3. Entonces, si ustedes ven la topia, el OR, si está por encima de 3, eso significa que es significativo y es un factor de riesgo predisponente para desarrollar asma. Otro factor, lo ven ustedes, la hiperrespuesta bronquial, la rinitis, que también tiene un OR por encima de 3, la rinosinusitis crónica con valores por encima de 3. En esta tabla, pues digamos que los que tienen valores por encima de 3 es el tabaco en gestación, que tiene un RR, un riesgo relativo también de 8.8. Los otros que se mencionan, pues no tiene significancia el OR o el riesgo relativo. En este caso, el tabaquismo también tiene un riesgo relativo alto como un factor predisponente para desarrollar asma. Antibióticos, no hay ningún OR que sea significativo, que tenga una relación directa con el desarrollo de asma. Hay factores ambientales que definitivamente sí están relacionados como un factor desencadenante en el asma, la polución, especialmente la exposición al humo del cigarrillo, ¿sí? Incluidos los cigarrillos electrónicos también, vegetales, ya sean partículas en suspensión, polen de árboles, de malezas, los ácaros, ácaros del epitelio del perro, de la cucaracha, agentes infecciosos como hongos, virus, especialmente rinovirus o otros virus respiratorios también. Algunas industrias farmacéuticas, industrias de plástico, de poliuretano, carpintería, ebanistería, fundiciones, industria de cosméticos, peluquerías, fotografías, también están relacionados con la predisposición al asma, y otras industrias, ya sean sustancias de origen vegetal, polvo, harinas, alimentos, enzimas vegetales, gomas, hongos, esporas y enzimas animales, fármacos, ya hemos mencionado algunos, especialmente betabloqueadores como el propanolol, el atenolol, los AINES, el ácido acetil salicílico, algunos alimentos, especialmente cuando se presenta alergia a la leche de vaca, los huevos, algunos frutos secos, alimentos con sulfitos, frutos secos, vinos, zumo de limón, y otros como el veneno de abejas y avispas que también pueden desencadenar en un momento una crisis asmática. Dentro de la etiología del asma, pues hay unos factores del paciente que son desencadenantes, digamos, como es el ejercicio, el estrés, los medicamentos anteriormente mencionados, factores genéticos donde está el antígeno mayor de histocompatibilidad, el riesgo que una descendencia sea asmática en familiares de primer grado, aproximadamente es del 20 al 25%, y de un padre que sea asmático es del 27%, y si los dos padres son asmáticos, el riesgo que la descendencia o sus hijos sean asmáticos es del 100%. Factores ambientales, los anteriormente mencionados, infecciones, polvo, ácaros, polen también en este grupo de pacientes. Vamos a hablar de una serie de fenotipos. Probablemente en este momento se está trabajando mucho en poder identificar el fenotipo, porque de acuerdo a eso también se está determinando lo que es el tratamiento. Hay unos fenotipos clínicos o fisiológicos que están relacionados con asma grave, con asma con exacerbaciones graves, asma refractario al tratamiento, son especialmente pacientes y sin alergia, y asma
que es dependiente de corticoides, asma de inicio precoz, ya lo habíamos mencionado, de inicio tardío, un asma con limitación fija al flujo, lo que es el solapamiento entre asma y EPOC, que a veces no es tan fácil el diagnóstico y la recomendación. Al final de la guía hacemos una recomendación del tratamiento de este grupo de pacientes cuando hay un solapamiento entre el asma y la obesidad, y el asma y el EPOC, perdón, asma y obesidad relacionado con factores desencadenantes. Hay uno que es un asma predominantemente alérgico, alergenos ambientales o ocupacionales, inducidos por AINES, inducidos por menstruación, inducidos por ejercicio. Y hay otro fenotipo que es exclusivamente inflamatorio. Entonces, el asma eosinofílico, que tiene una característica especial, que es una muy buena respuesta a los glucocorticoides en general. El asma neutrofílico, que usualmente son pacientes con enfermedades y exacerbaciones graves y que tienen una pobre respuesta al uso de glucocorticoides inhalados, y hay un asma que es pausigranulocítico. En el diagnóstico del asma, lo más importante pues es una historia clínica completa, los patrones de los síntomas, y ustedes, y al principio lo habíamos mencionado en la definición, la variación y los síntomas intermitentes que usualmente empeoran durante la noche, durante el frío se pueden exacerbar, durante el ejercicio, o está asociado al consumo de ciertos medicamentos, especialmente AINES. Lo otro es la medición de la función pulmonar, la espirometría y la reversibilidad que tiene la espirometría. En casos que no se pueda realizar espirometría, la recomendación es realizar un flujo expiratorio pico en este grupo de pacientes. Cuando hay dificultades en el diagnóstico, entonces la determinación de la hiperactividad bronquial, que se pueden hacer pruebas de reto con ejercicio, metacolina, solución salina hipertónica o manitol, ¿sí? En estos casos, y en algunos casos, pues también se requiere de pruebas terapéuticas cuando tengamos dudas sobre el diagnóstico de asma bronquial, con la utilización ya sea de un esquema de glucocorticoides, prednisolona, 40 miligramos día por 2 semanas, o la utilización de glucocorticoides inhalados como la beclometasona entre 500 a 1000 microgramos por 6 semanas, si hay reversibilidad y mejoría de los síntomas y probablemente también hay cambios en la espirometría, es suficiente para hacer el diagnóstico de asma bronquial. Eosinofilia en sangre no es un examen diagnóstico, pero sí es un indicador del riesgo de exacerbaciones, y también es un indicador que ese paciente probablemente se vaya a beneficiar del uso de glucocorticoides. Otro marcador es la fracción exhalada de oxígeno, por encima de 20 partes por billón. También es un marcador de eosinofilia. Radiografía de tórax solo en los casos que estemos sospechando alguna complicación. No sirve para el diagnóstico de asma, y usualmente en pacientes adultos mayores se requieren de otros exámenes adicionales para el diagnóstico de asma. Lo que habíamos mencionado en la historia, entonces los síntomas típicos van a ser sibilancias, dificultad respiratoria, sensación de opresión torácica y la tos. Entre más síntomas estén presentes, pues es más probable el diagnóstico de asma. La variabilidad que tiene la sintomatología a lo largo del tiempo, al igual que la intensidad de los síntomas, empeoran durante la noche o al despertar, y se puede desencadenar las crisis o el empeoramiento del cuadro clínico por el ejercicio, la risa, los alergenos o el aire al frío, y puede también exacerbarse con las infecciones virales. Habíamos mencionado que uno de los exámenes para el diagnóstico del asma es el uso de la
Espirometría, en este caso, espirometría post-broncodilatador, usualmente, y es un criterio utilizado diferente posteriormente cuando hablemos de EPOC, el criterio es más rígido, aquí es de acuerdo a la edad, entonces la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada para hablar de un patrón obstructivo en un paciente asmático en menores de 50 años es menor del 70% del valor predicho postbroncodilatador, entre el 50 y 59 años, menor del 68%, entre 60 y 69 años, menor del 66%, y menor de 64 años, menor del 70%. Estas son dos curvas. La primera curva es una relación entre el volumen y el tiempo, donde ustedes muestran cómo en un paciente normal, la curva, que es la parte más alta, la que está en verde, ¿sí? Lo que se puede mostrar aquí es el BEF1 normal, y cómo en un paciente, ¿sí? Antes del broncodilatador, en un paciente asmático, el volumen en el tiempo es más bajo, y después de utilizar el broncodilatador, eso habla de la reversibilidad que tiene el paciente con asma, mejora un poco el BEF1. Acá también en la otra gráfica lo que estamos viendo también es una curva flujo frente a volumen. Ustedes ven aquí lo que es esta línea verde que corresponde a la normalidad, y en pacientes asmáticos lo que es el flujo frente al volumen está disminuido, y posterior a la aplicación del broncodilatador presenta una mejoría sin alcanzar totalmente lo que es la normalidad. Desde el punto de vista espirométrico, para realizar el diagnóstico es muy importante hablar de la reversibilidad del flujo. Y estas son las indicaciones o los criterios de reversibilidad. Entonces, en un paciente con asma, usualmente cuando realizamos la espirometría y colocamos el broncodilatador, que usualmente son 400 microgramos de un beta-2 agonista, hables en este caso de salbutamol, hay un aumento en el BEF en más de un 12% o un equivalente a 200 mililitros. Y si utilizamos el pico expiratorio flujo, la variabilidad durante el día debe ser mayor del 10%, y un aumento también después, lo habíamos mencionado, después de 4 semanas de haber utilizado un antiinflamatorio, en este caso beclometasona inhalada, con un cambio significativo del BEF que equivale a un 12% o un aumento de 200 mililitros. Y otro criterio que se puede utilizar es repetir varias veces las pruebas de reversibilidad, ya sea usualmente el pico expiratorio flujo en la mañana o después de interrumpir los broncodilatadores. Si hay un cambio mayor del 10%, es suficiente para hacer el diagnóstico de asma bronquial. ¿Cuáles son las probabilidades de un asma? Entonces, es más probable si hay una historia de alergias, de rinitis, de atopias en este grupo de pacientes, una historia familiar, lo hemos mencionado, si uno de los miembros de la familia, el padre o la madre es asmática, la probabilidad de ser asmático es del 25%, pero si los dos padres son asmáticos, la probabilidad casi es del 100% de ser asmáticos. Si a la auscultación nosotros encontramos sibilancias generalizadas, a la realización de la espirometría o del flujo expiratorio bajo, encontramos valores que estén por debajo del 60%, o si existe una eosinofilia que se define como un porcentaje de eosinófilos por encima del 3 al 4%, sin otra explicación, hacen más probable el diagnóstico de asma. Baja probabilidad cuando la tos es el único síntoma,
El paciente que presente tos crónica sin sibilancias y disnea, cuando al examen físico encontramos un examen físico normal, alteraciones de la voz, cuando encontramos disfonía y probablemente tos crónica, debemos pensar más en un cuadro de reflujo gastroesofágico. Síntomas solo como catarro común, el tabaquismo pesado también, se debe pensar más que este paciente pueda tener una enfermedad pulmonar obstructiva si cumple otros criterios que futuramente pues los vamos a revisar, la falla cardíaca, si la disnea está asociada con otros síntomas como mareos, vértigo, parestesias, que indiquen patología extrapulmonar, una disnea con ejercicio que presente nistridor, probablemente habría que descartar patologías obstructivas altas, cuerpos extraños, o cuando el paciente en el momento del cuadro clínico de disnea tos se realice una espirometría o un flujo expiratorio pico y el resultado sea completamente normal. Este es el algoritmo diagnóstico que está propuesto en la guía GINA del 2020. Entonces, el paciente presenta los síntomas típicos de asma, sí o no. Entonces, si presenta los síntomas típicos, una historia y una exploración física detallada, que es muy importante. Si hay una alta probabilidad, entonces se debe realizar una espirometría o un flujo expiratorio pico con prueba de reversibilidad. Si la prueba de reversibilidad es positiva con todo lo anteriormente mencionado, pues hacemos diagnóstico de asma y este paciente se le debe iniciar tratamiento con asma. Si no hay un respaldo en la historia clínica probablemente y al examen físico, ¿sí? Entonces, digamos que aquí hay un árbol de decisiones que debemos tomar en este grupo de pacientes. Si hay un diagnóstico alternativo confirmado, pues descartamos el asma. Si no hay otro diagnóstico alternativo, entonces debemos hacer pruebas de reversibilidad, pues si salen positivas, el diagnóstico más probable es de asma. Si salen negativas, la recomendación es derivarlo a un especialista para hacer otro tipo de investigación y confirmar el diagnóstico alternativo. El diagnóstico diferencial más importante del asma es el EPOC. Y hablamos de otra patología, que es el solapamiento entre el EPOC y el asma cuando la obstrucción no es reversible. Entonces, usualmente el asma inicia en la niñez a cualquier edad, pero usualmente es en la niñez, aunque hay una presentación tardía que es en el adulto mayor. La presentación del EPOC es después de los 40 años, excepto en aquellos pacientes que tengan una deficiencia de la alfa-1 antitrirexina, ¿sí? El tabaco para el asma puede estar o no estar presente en la enfermedad pulmonar obstructiva. Usualmente es uno de los causantes, al igual que la exposición al humo de leña, a combustión de biomasas, la presencia de atopias, de alergias, de rinitis, entonces es frecuente en el asma. En el EPOC es infrecuente. Antecedentes familiares, ya lo hemos mencionado, en el asma es muy frecuente, en el EPOC no es frecuente. La variabilidad de los síntomas, le hemos mencionado, en el asma es muy frecuente, usualmente son síntomas que más se presentan durante la noche, la madrugada, que están relacionadas con el frío, con el ejercicio, con algunos medicamentos. En el EPOC, por lo contrario, los síntomas son constantes e inclusive son progresivos. La reversibilidad de la obstrucción siempre es significativa, más del 12% con el uso del broncodilatador o de 200 mililitros, y en el EPOC usualmente no es significativa. Y la respuesta a glucocorticoides en el asma es muy buena, siempre, especialmente en el paciente que tenga
un fenotipo eosinofílico, y en el EPOC realmente es indeterminado o variable, tan solo en aquellos pacientes que sean exacerbadores frecuentes, donde los glucocorticoides se han demostrado reducir lo que son las exacerbaciones frecuentes en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo a la edad, también hay unos diagnósticos diferenciales, como la disfunción de las cuerdas vocales, la hiperventilación, la presencia de un cuerpo extraño, inhalado, la fibrosis quística, tenerla en cuenta siempre en los menores, las bronquiectasias, la enfermedad cardíaca congénita y la embolia pulmonar. Y a partir de los 40 años, también la disfunción de las cuerdas vocales, la hiperventilación, las bronquiectasias, las enfermedades pulmonares, la falla cardíaca y la embolia pulmonar. Existen una serie de factores de riesgo que siempre nosotros debemos dejarlos consignados en la historia para una evolución desfavorable. Entonces, desde el punto de vista funcional, en la espirometría, ¿sí? Digamos que entre más grave sea el compromiso del BEF, hay un mayor riesgo de presentar lo que son las exacerbaciones, la crisis y la muerte relacionada por asma. Hay otros factores que son modificables, como son síntomas no controlados del asma, la utilización más de un inhalador de SABA al mes, de un beta agonista de acción corta, en aquellos pacientes o en los que no se ha formulado un esteroide inhalado. Posteriormente vamos a ver algunas gráficas donde se ha demostrado que el no inicio de los esteroides inhalados en el paciente asmático aumenta lo que son las exacerbaciones e inclusive la mortalidad relacionada con asma. ¿Sí? Un BEF bajo, ya lo hemos mencionado, por debajo del 60%. La eosinofilia también es un factor de riesgo de una evolución desfavorable. Problemas socioeconómicos, el embarazo, usualmente hasta en el 20% de las mujeres embarazadas requieren un aumento en el tratamiento broncodilatador y glucocorticoide. Definitivamente, ustedes lo vieron, el fumador como un factor desencadenante para lo que es el asma y las crisis asmáticas. Hay unos factores no modificables, como la historia de intubación orotraqueal o hospitalización en UCI, más de una exacerbación grave en los últimos 2 meses. Hay otros factores para obstrucción irreversible, que es el paciente el paciente asmático que no tenga manejo con glucocorticoides, la exposición al humo del cigarrillo, agentes ocupacionales y químicos, un BEF bajo, la hipersecreción bronquial. En este caso, pues hay que hacer una diferenciación con la enfermedad pulmonar obstructiva o el síndrome de solapamiento EPOC-asma y la eosinofilia. Y hay unos factores de riesgo para que el paciente asmático presente efectos adversos relacionados con la ingesta de medicamentos como sistémicos. Entonces, efectos adversos sistémicos, ustedes lo conocen, lo que son los glucocorticoides sistémicos, al igual que los glucocorticoides inhalados a altas dosis, pueden presentar efectos adversos sistémicos, la ingesta de los inhibidores del citocromo P450 y ya locales que tienen que ver más con el uso de glucocorticoides inhalados, lo que es la candidiasis oral y la disfonía que se pueden presentar pues con el uso de este medicamento. ¿Qué debemos hacer nosotros con un paciente asmático que no se controla? Es muy importante y siempre debemos indagar y seguir esta secuencia. Entonces, lo más importante siempre es verificar la adecuada técnica de inhalación. Hasta en el 40 al 50% de los pacientes que utilizan inhalador tienen errores en la utilización del inhalador y probablemente
sea el principal obstáculo para que el paciente no tenga mejoría y persista con un cuadro de asma no controlado. Lo otro es siempre confirmar el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Si ya iniciamos el tratamiento y tenemos dudas diagnósticas, la recomendación es reducir la dosis de los medicamentos a la mitad y después de 2 a 3 semanas realizar pruebas de función pulmonar, pico flujo expiratorio o una espirometría. Lo otro es siempre eliminar los factores de riesgo, especialmente lo que es el tabaquismo, medicamentos como los betabloqueadores, AINES, exposición a alergenos, tratar otro tipo de enfermedades como la rinitis, la obesidad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la depresión. Siempre considerar el aumento gradual del tratamiento. Es muy frecuente la inercia del médico, siempre quedarse en la primera línea de los medicamentos, no aumentar o tampoco disminuir si el paciente lo requiere. Y si el paciente definitivamente, después de haber escalonado todo lo que hemos mencionado, no mejora, después de 3 a 6 meses, la recomendación es remitirlo a un tercer o cuarto nivel para que tenga una consulta por el servicio de neumología. Esta es la clasificación de la gravedad del paciente asmático crónico. Entonces, lo vamos a dividir en intermitente, persistente, dentro del persistente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave. En el intermitente, los síntomas diurnos, ¿sí?, son ninguno o si se presenta son menos de 2 veces a la semana. La necesidad de medicamentos de rescate, en este caso hablamos de SABA o la utilización de un glucocorticoide inhalado con un LABA, es 2 o menos a la semana. Los síntomas nocturnos son muy raros, no se presentan más de 2 veces al mes, perdón. La limitación de la actividad es ninguna cuando hacemos medición de espirometría o pico flujo, debe estar por encima del 80% y no se presenta ningún tipo de exacerbación. En la persistente leve, los síntomas ya se presentan más de 2 veces, de 2 días a la semana, lo que es la necesidad de medicamento de rescate más de 2 días a la semana, pero no es a diario. Los síntomas diurnos son 2 veces al mes. Hay algún grado de limitación a lo que es a la actividad física en este grupo de pacientes y las pruebas espirométricas o el pico flujo expiratorio es completamente normal y las exacerbaciones usualmente son raras o si se presentan es una cada año probablemente. La persistente moderada, entonces los síntomas son diarios, ¿sí? La necesidad de medicamentos de rescate es todos los días, los síntomas nocturnos es más de 1 vez a la semana, la limitación de la actividad es una clase funcional ya mayor de 2 en este grupo de pacientes y en las pruebas funcionales encontramos una disminución, el pico flujo o el BEF puede estar entre 60 al 80% y la frecuencia de exacerbaciones son 2 o más por años. En la persistente grave ya los síntomas son continuos, la necesidad de medicamentos de rescate son varias veces al día, la presencia de síntomas nocturnos son frecuentes, hay una limitación significativa a la actividad, es una clase funcional ya 3, 4, en las pruebas funcionales, en el BEF y en el pico flujo expiratorio, está por debajo del 60% y la frecuencia de exacerbaciones son 2 o más por año que usualmente requieren hospitalización. Vamos a hablar de los objetivos en el tratamiento a largo plazo. Digamos que la guía aquí menciona una serie de dominios, digamos que el dominio actual, el dominio de riesgo futuro y algo muy importante y lo hemos mencionado, siempre se debe evitar la inercia terapéutica. Y un mensaje que se lleven de esta exposición
es aprender a escalonar en los pacientes que estén mal controlados o también descalonar en los pacientes que estén bien controlados para evitar los efectos adversos que tienen estos medicamentos. En el dominio control actual, entonces, uno de los objetivos es prevenir los síntomas diurnos, nocturnos y los síntomas que se presentan después del ejercicio, ¿sí? Minimizar también el uso de beta-2 adrenérgicos, no más de 2 veces a la semana. El objetivo también es mantener una función pulmonar, ¿sí? Normal o casi normal, un BEF por encima del 80% en este grupo de pacientes, que no tengan restricciones en el ejercicio físico y que tengan una muy buena calidad de vida y cumplir también pues con las expectativas que tiene el paciente y sus familias. En el dominio de riesgo futuro, entonces prevenir lo que son las exacerbaciones y la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos del tratamiento. Probablemente los dos primeros objetivos están muy relacionados pues con el uso de glucocorticoides inhalados y por último pues evitar la inercia terapéutica. Esto lo debemos siempre utilizar en el momento que realizamos controles en la consulta externa. Entonces es la evaluación de los síntomas. Entonces vamos a hacer 4 preguntas a nuestros pacientes y de acuerdo a las respuestas determinamos si nuestro paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no está controlado. Entonces, si hay síntomas diurnos más de 2 veces por semana, entonces contestamos algún despertar nocturno por el asma, necesidad de utilizar medicación, ¿sí? Sintomática más de 2 veces por semana, en este caso SABA o la combinación de un LABA más un glucocorticoide inhalado y alguna limitación de las actividades por el asma. Si las 4 respuestas son no, entonces es un asma que está bien controlado, es un asma bien controlado. Si hay 1 o 2 de estas respuestas que fueron sí, está parcialmente controlado, y si hay 3 o 4 respuestas sí, es un asma que está mal controlado. En el tratamiento es importante entonces el escalonamiento, como escalonamiento o descalonamiento, incrementar o reducir de acuerdo al control de los síntomas. Entonces, en el paciente bien controlado, sin exacerbaciones, sin síntomas especialmente nocturnos, en este grupo de pacientes con una muy buena clase funcional, con un BEF que esté por encima del 87%, debemos tener un tratamiento basal, siempre buscando la dosis mínima eficaz. En el paciente que esté parcialmente controlado, siempre subir para alcanzar el control y así sucesivamente. En el mal controlado, lo mismo. Y las exacerbaciones, pues tratarlas de acuerdo al grado de intensidad. Este es el algoritmo de las guías GINA 2020 y es muy importante lo que siempre mencionan en cuanto al tratamiento del paciente asmático. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, y lo he mencionado, que antes de iniciar el tratamiento hay que confirmar el diagnóstico, debe ser necesario evaluar el control de los síntomas y los factores de riesgo y, por supuesto, hacer control de los factores de riesgo, siempre incluir la función pulmonar, las comorbilidades, especialmente lo que son la rinitis, la atopia, el reflujo, la obesidad. En este grupo de pacientes, verificar la técnica del uso adecuado del tratamiento, la adherencia al tratamiento y colocarnos pues un objetivo entre el médico y el paciente. Ajustar el tratamiento, ¿sí?, de acuerdo a los factores de riesgo. Aquí también las estrategias no farmacológicas, educación y formación de habilidades
y los medicamentos para el asma, y revise siempre la respuesta, especialmente lo que tiene que ver con los síntomas primordiales, disneas, sibilancias, opresión torácica y tos. Siempre a estos pacientes por escrito se les debe mencionar la manera de tratar las exacerbaciones, los efectos adversos de los medicamentos, y también hacer un control periódico de la función pulmonar. Entonces, en el paso 1, la recomendación en este momento, digamos que un cambio que hubo a partir del 2019, en el paso 1, antes del 2019, la recomendación era utilizar SABA a necesidad, cambió completamente a partir del 2019. La idea en este momento es utilizar una combinación de un glucocorticoide inhalado más formoterol. Idealmente ese glucocorticoide inhalado debe ser la budesonida o la beclometasona a dosis bajas cuando sea necesario. De lo contrario, pues no es necesario utilizarlo. Y la otra probabilidad, la otra alternativa, la opción es utilizar un glucocorticoide inhalado asociado a dosis, asociado a SABA. Cada vez que se utilice el SABA, entonces hay que utilizar un glucocorticoide inhalado. El paso 2, cuando no alcanzamos el control con lo anteriormente mencionado, la recomendación es la utilización permanente, diarias, de un glucocorticoide inhalado a dosis bajas. Posteriormente, pues vamos a mirar cuál es la dosis baja, dosis intermedia y alta de los glucocorticoides, y una alternativa en estos casos es la utilización de los antileucotrienos como una alternativa, y la otra es que cada vez que utilicen el SABA, utilizar el glucocorticoide inhalado, y en el tratamiento de rescate, ya lo hemos mencionado, siempre se debe utilizar un medicamento combinado, que es el glucocorticoide inhalado, preferiblemente budesonida, asociado a formoterol a dosis baja según sea necesario para controlar los síntomas. El paso 3, entonces, ya es una combinación de un glucocorticoide inhalado con un LAMA a dosis bajas, y la otra alternativa ya es utilizar dosis intermedias de glucocorticoides o dosis bajas de glucocorticoide inhalado asociado a un antileucotrieno. Siempre en el caso que se presente exacerbaciones, entonces el uso combinado de un glucocorticoide inhalado más formoterol en el paso 4. Entonces, la idea siempre ya es utilizar unas dosis ya intermedias del glucocorticoide inhalado más LABA. Como alternativa, dejan dosis altas de glucocorticoides más el uso de tiotropio de bromuro, o también agregar antileucotrienos. Y ya en el paso 5, digamos que aquí la indicación es siempre remitirlo a un especialista neumólogo, y la recomendación en el tratamiento es dosis altas de un glucocorticoide inhalado más un LAMA, un beta agonista de acción larga. Y la otra es ya hacer investigaciones de acuerdo al fenotipo para utilizar anticuerpos monoclonales en estos casos, ya sean anticuerpos inmunoglobulina E, anticuerpos interleuquina 5, y como alternativas se pueden utilizar, pero se deben evitar al máximo las dosis bajas de glucocorticoides sistémicos, prednisolona, entre 5 a 10 miligramos, pero lo que acabé de mencionar siempre hay que evitar. Hay que considerar los efectos adversos o secundarios que causan los glucocorticoides sistémicos en este caso. Digamos que estas son las dosis de los beta-2 adrenérgicos que se encuentra, el salbutamol, por inhalación presurizada aproximadamente. La cantidad por inhalación es de 100 microgramos, formoterol de 12, salmeterol de 25,
Ahí está el tiempo de inicio, de duración. Usualmente el tiempo de inicio de estos medicamentos es de 1 a 2 horas aproximadamente, y la duración de estos medicamentos en minutos, ¿sí? Puede ser de 3 horas hasta 6 horas en promedio. Esto es lo otro de la dosis de los glucocorticoides. Entonces, la beclometasona dipropionato, que es la que tenemos en el POS, dosis bajas irían entre 200 a 500, dosis medias entre 500 a 1000, y ya dosis altas serían entre 1000 a 2000. El otro medicamento que se utiliza con frecuencia es la budesonida. Entonces, las dosis bajas entre 200 a 400, dosis media entre 400 a 800, y dosis altas, dosis por encima de 800 microgramos. Y lo otro que utilizamos es la fluticasona. Entonces, dosis bajas entre 100 a 250, dosis medias entre 250 a 500, y por encima de 500, dosis altas. Ya lo habíamos mencionado y es muy importante ya con la revisión de una serie de estudios y la publicación de los mismos. Entonces, por razones de seguridad, la GINA ya pues dejó de recomendar el tratamiento con SABA en monoterapia, y la recomendación es la utilización siempre de un glucocorticoide inhalado, ¿sí? Un glucocorticoide inhalado para reducir las exacerbaciones y controlar los síntomas en este grupo de pacientes. ¿Cuáles fueron las ventajas que tuvo el inicio de glucocorticoides inhalados en este grupo de pacientes? Entonces, una reducción significativa en las hospitalizaciones y también en la muerte de asma, la prevención de exacerbaciones severas, la reducción de síntomas, mejoría significativa del BEF, la disminución en la broncoconstricción inducida por el ejercicio. Los pacientes que no tomaban glucocorticoides inhalados presentaban una exacerbación más severa, un deterioro más significativo de la función pulmonar, y en el asma ocupacional, el retiro temprano, por supuesto, de la exposición, y el inicio temprano de los glucocorticoides inhalados mejoraban la probabilidad de recuperación en este grupo. Digamos que en el programa de prevención y tratamiento, estos son los 5 pasos. Entonces, primero y siempre, pues lo debemos aplicar con todas las patologías. Es una muy buena relación entre el paciente y el médico. El segundo objetivo, el segundo paso es identificar y reducir los factores de riesgo. El tercer objetivo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes asmáticos, tratamiento de las exacerbaciones y unas consideraciones especiales en cuanto a pacientes adultos mayores, pacientes, mujeres en embarazo, con reflujo gastroesofágico y eso. Entonces, en el paso 1, pues aquí hay unas claves que favorecen lo que es la comunicación, el trato amigable, un diálogo interactivo, lo que es proveer una apropiada información, y siempre pues tomar decisiones en conjunto en lo que esté relacionado pues con el tratamiento y el diagnóstico en pacientes con EPOC. Hay unos factores implicados en la no adherencia. Entonces hay factores farmacológicos, existen siempre dificultades asociadas con el uso de inhaladores, pero ya con los nuevos inhaladores son más sencillos de utilizarlos. A veces existen esquemas terapéuticos complicados, pero con los nuevos inhaladores, pues el uso es de 1 o 2 veces al día. Hay un miedo de los pacientes a los efectos adversos, a la dependencia, al uso de inhaladores. El costo tiene un costo bastante alto, pero digamos que en este momento el sistema de salud, llenando un formato no POS, pues los inhaladores estarían
a la mano de todos los pacientes. Distancias a las farmacias también es válido. Entonces hay unos factores no farmacológicos cuando hay una información ausente o errónea, temores sobre los efectos adversos, subestimar la gravedad probablemente, y lo van a ver en gráficas posteriormente, factores culturales y una pobre comunicación también. El segundo paso o componente es la identificación y exposición a factores de riesgo. Entonces hay que evitarlos o reducir al máximo esta exposición a alergenos domésticos. Siempre hay que aconsejar o eliminar el humo del tabaco, eliminar lo que es la emisión de gases por vehículos, identificar los irritantes en un espacio de trabajo y siempre explorar el papel que tienen las infecciones en el desarrollo en este grupo de pacientes. Lo otro que es muy importante, siempre hay que indicar la vacunación contra la gripa, contra la influenza y el neumococo. La vacuna contra la gripa no previene las exacerbaciones y está indicado en pacientes con cuadro de asma moderado y severo, y la vacuna antineumocóxica está indicado en pacientes con asma grave. El cuarto paso son los medicamentos. Ya hemos mencionado, existen unos medicamentos de rescate. En este caso está el SABA, ¿sí? Los glucocorticoides sistémicos, los anticolinérgicos como el bromuro dipratropio, la teofilina, pues que cada vez están más en desuso, inclusive ya en las últimas guías no se menciona el uso de teofilina, y los antagonistas beta 2 de corta acción orales, probablemente pues en los adultos no tienen ninguna indicación utilizarlos. Unos medicamentos controladores, el más importante serían los glucocorticoides inhalados, los inhibidores de los leucotrienos, lo que son antagonistas beta 2 de larga acción, teofilina, lo que son las terapias biológicas, lo que son medicamentos, los anticuerpos inmunoglobulina E, y en casos muy severos el uso de glucocorticoides sistémicos, siendo muy cuidadosos con los efectos secundarios que causa este tipo de medicamentos. Hay unas indicaciones antes de iniciar el tratamiento de control. Entonces, primero confirmen el diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, registren la evidencia del diagnóstico, si fue por espirometría, pico flujo expiratorio, si hubo la variabilidad, y los datos hay que dejarlos registrados en la historia clínica. Siempre hay que documentar los síntomas, tos, lo hemos mencionado, la dificultad respiratoria, la opresión en el pecho y las sibilancias. Evalúe al inicio lo que es la función pulmonar con el pico flujo la espirometría. Siempre hay que dar educación y enseñar el uso adecuado de los inhaladores y programe una visita de seguimiento. Al principio, probablemente a los 10, 2 semanas, después un mes, cada 3 meses, y en el paciente bien controlado, cada 6 o cada año. Entonces, siempre hay que revisar la respuesta al segundo o al tercer mes, y en aquellos pacientes que estén bien controlados, se puede hacer una reducción del tratamiento después de 3 meses. Aquí vamos a hablar de los pasos. Entonces, hemos mencionado que en el primer paso, el medicamento preferido es un glucocorticoide inhalado, preferiblemente la budesonida con el formoterol a dosis bajas según sea necesario. Entonces, lo que demostró en este grupo de pacientes fue una reducción del 62% de las exacerbaciones severas. También disminuyó la necesidad de utilización de salbutamol, y la otra opción, lo que hemos mencionado, es la utilización de los glucocorticoides inhalados a necesidad en el momento que se utilice el salbutamol o el SABA,
que esto ha demostrado una reducción significativa en la frecuencia de exacerbaciones. En el paso 2, lo habíamos mencionado, ya es el uso diario de glucocorticoides inhalados en dosis bajas o también la utilización de glucocorticoides inhalados a dosis bajas o la utilización, lo hemos mencionado, de un SABA, o un glucocorticoide inhalado, formoterol, a dosis bajas según sea necesario. Esto ha demostrado reducir significativamente las exacerbaciones, las hospitalizaciones, y lo otro lo dan como una alternativa, que era la utilización de glucocorticoides inhalados asociados al uso de leucotrienos. Son menos efectivos que los glucocorticoides inhalados, especialmente lo que está relacionado con la prevención de las exacerbaciones por asma. Esta es una gráfica y es muy importante que ustedes vean la importancia de iniciar un glucocorticoide tempranamente. Mira acá, si nosotros iniciamos el glucocorticoide antes, mire, menos de 6 meses del inicio de los síntomas, en esto ustedes están viendo el aumento máximo de lo que tiene que ver el pico flujo expiratorio. Pero si yo me demoro en iniciar el glucocorticoide inhalado, la ganancia en el flujo expiratorio pico, en la medida que van pasando los años, es menor. Esta es la gran importancia, y aquí la recomendación, inclusive hay aquí una raya que está, esta raya que está. Entonces, la mayor ganancia en el pico expiratorio flujo se da en los primeros 12 meses, y es lo ideal del inicio del tratamiento con glucocorticoides inhalados, que debe ser temprano. Y en la población infantil, pues el comportamiento es muy similar que al de los adultos también. Esto es lo mismo, entonces, y lo que se está valorando es el número de envases por año asociado con la mortalidad. Si uno utiliza menos inhaladores que contengan glucocorticoides, la mortalidad es mayor, ¿sí? La pueden multiplicar por 2.5, y en pacientes que utilicen más de 10 inhaladores de glucocorticoides inhalados al año, ustedes ven que las tasas de mortalidad tienen una reducción significativa, que es menos del 0.25. Entonces, la importancia. Acá también, en esto estamos comparando lo que es el cambio en el BEF en pacientes que utilizan, en este caso, un glucocorticoide. El que se utilizó fue budesonida. Entonces, ustedes ven que después de varias semanas de tratamiento, aproximadamente de 10 a 12 semanas de tratamiento, en el grupo que no se utilizó glucocorticoides, ¿sí? Mire la caída tan significativa que hubo del BEF1, y en pacientes que se utilizó glucocorticoides, en este caso budesonida, hubo un aumento significativo en el BEF1. Entonces, digamos que todos estos estudios respaldan el uso de los glucocorticoides inhalados, idealmente tempranamente, para reducir lo que son las exacerbaciones y la mortalidad también. El tercer paso, entonces, lo habíamos mencionado, que son dosis bajas como tratamiento de mantenimiento, más un SABA de un glucocorticoide inhalado, más LABA, el SABA a necesidad en este caso, y hay una reducción significativa de las exacerbaciones, ¿sí? Algo muy importante, y la recomendación es que la combinación del glucocorticoide inhalado sea la budesonida, que ha demostrado ser más eficaz que la beclometasona en cuanto a la reducción de las exacerbaciones. Una opción son los glucocorticoides a dosis intermedias, aproximadamente de 500 a 1000 microgramos, si utilizamos beclometasona, o si utilizamos budesonida de 200 a 400 microgramos. El paso 4, que es la otra opción terapéutica, en este caso ya son dosis intermedias de glucocorticoides,
Entonces, y otra alternativa es el uso de tiotropio en aerosol de niebla fina, si en pacientes mayores de 12 años, ha demostrado también disminuir la frecuencia de exacerbaciones y realmente otras alternativas opcionales como los antileucotrienos y teofilina reducen en una proporción menor las exacerbaciones y la mejoría de los síntomas. Ya en el paso 5 lo hemos mencionado, que ya son dosis altas de glucocorticoides o una combinación de un glucocorticoide más un LABA a dosis altas en este grupo de pacientes. Si no hay mejoría, una alternativa es el uso de glucocorticoides orales, conociendo todos los efectos adversos y derivar este grupo de pacientes a un neumólogo para la investigación del fenotipo. En este caso, en este momento contamos con dos anticuerpos, que es el anticuerpo inmunoglobulina E, que es el omalizumab, y el otro que es el anticuerpo interleuquina 5, que es el mepolizumab, que son los que tenemos en este momento, y está indicado especialmente en aquellos pacientes con asma eosinofílico grave. Lo otro es la graduación del tratamiento. Entonces, de acuerdo a la persistencia o a la gravedad de los síntomas, pues se va haciendo un aumento gradual de acuerdo a lo que anteriormente hemos mencionado, de acuerdo a las escalas. Siempre, y una recomendación es, valore la técnica, si hay un cumplimiento terapéutico deficiente, si hay factores de riesgo modificables, especialmente tabaquismo, si hay síntomas de otras enfermedades concomitantes como rinitis, como reflujo gastroesofágico. En estos casos, digamos que son las recomendaciones, y el otro es el ajuste diario por parte de los pacientes de la fórmula de dosis bajas de beclometasona formoterol o budesonida formoterol como tratamiento de mantenimiento o de rescate. Entonces, ¿cuándo hay que hacer una reducción del tratamiento? La recomendación es que cuando el paciente alcance un control asmático durante 3 meses, ya podemos hacer una reducción del tratamiento. Elija el momento oportuno, pues en una mujer embarazada no lo podemos hacer, probablemente en una época de invierno donde aumentan las infecciones respiratorias, tampoco es el mejor momento de hacerlo. Siempre hay que documentar la función basal del paciente con una espirometría, y la recomendación es que reduzca la dosis del glucocorticoide en un 25 al 50% en intervalos de 2 a 3 meses, pero nunca retire el glucocorticoide inhalado. Ustedes lo saben, si uno retira el glucocorticoide inhalado, lo que estamos aumentando es mortalidad y estamos disminuyendo BEF en este grupo de pacientes y aumentando la frecuencia de exacerbaciones. Siempre hay que dar consejería para dejar de fumar. En estos casos sí es muy importante remitirlos a clínicas para abandonar el consumo de cigarrillo, actividad física regular, elimine los sensibilizadores laborales, y nunca debemos prescribir en este grupo de pacientes los antiinflamatorios esteroideos o antiagregantes plaquetarios. Hay una población especial, entonces durante el embarazo aumentan las exacerbaciones, hay que mantener el manejo con glucocorticoides inhalados. Posteriormente van a ver una gráfica que los pacientes, las mujeres embarazadas que presenten más exacerbaciones durante el primer trimestre, también aumentan las malformaciones fetales. Siempre trate la rinitis y la sinusitis utilizando ya sean glucocorticoides inhalados a nivel nasal, la reducción de peso. En ancianos a veces es un reto el diagnóstico en este grupo de pacientes y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, si es necesidad de confirmarla con pH-metría o con gammagrafía. Entonces realizar los respectivos exámenes y el tratamiento
También hacer una intervención psicológica, todo lo que esté relacionado con la ansiedad, ¿sí? Enfermedades respiratorias, hay que estar siempre buscando algunas enfermedades respiratorias que se exacerban con la aspirina y una alergia alimentaria también que puede empeorar el cuadro de asma. Entonces, ¿cada cuánto debemos hacer el control? Entonces, control 1 o cada 2 meses después del comienzo del tratamiento, posteriormente cada 3 a 12 meses en mujeres embarazadas, por lo que acabé de mencionar, cada 4 a 6 meses, después que un paciente haya presentado una exacerbación que requirió hospitalización, el control se debe hacer a la semana y la frecuencia de los controles van a depender del nivel inicial del control, de la respuesta al tratamiento y de la voluntad que tenga el paciente en participar en su manejo. Bueno, esta segunda parte es la parte de la crisis asmática. La crisis asmática se define como un episodio agudo o subagudo que se caracteriza por un aumento pues, de los síntomas cardinales, que es la disnea, la tos, la sibilancia, la opresión torácica, junto a esto con una alteración en las pruebas funcionales, que es una disminución ya sea en el pico flujo expiratorio o en el BEF1 de estos pacientes. Exámenes diagnósticos que se deben hacer, entonces el pico flujo expiratorio, la oximetría de pulso para direccionar el manejo de oxígeno, los gases arteriales, radiografía de tórax. 1 de cada 5 pacientes que presentan una crisis de asma pueden tener otra enfermedad asociada, por eso se justifica realizar radiografía de tórax, hemograma para descartar algún componente infeccioso en este grupo de pacientes y electrolitos. Ya sabemos que con el uso especialmente de SABA pueden presentarse en desequilibrios hidroelectrolíticos relacionados especialmente con el potasio, causando hipocalemias. Entonces, es la recomendación de los exámenes básicos que debe tener un paciente con crisis asmática. Las crisis asmáticas las vamos a dividir desde el punto de vista funcional, leve cuando el BEF1 está por encima del 70%, moderada entre el 50 al 70%, severa entre el 30 al 50%, muy severa, menor del 30% del valor predicho o una saturación de oxígeno que esté por debajo de 92%, casi fatal cuando ya se presenta a nivel de los gases arteriales, retención de dióxido de carbono, valores por encima de 35 o 40 milímetros de mercurio y la necesidad de intubación orotraqueal y fatal, que son. Entonces, del 1 al 2% de las consultas en urgencias están relacionadas en pacientes que presentan crisis asmática. De ese grupo, aproximadamente del 25 al 30% requieren hospitalización en salas generales, el 7% requieren ingreso a unidad de cuidados intensivos y el 5% requieren soporte ventilatorio, intubación orotraqueal en este grupo de pacientes. Y esta es la mortalidad, ¿sí?, registrada en este estudio desde 1994 al 2004. Entonces, en pacientes hospitalizados, el promedio de mortalidad es del 0.8%. En pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos, el promedio de mortalidad es del 8.3%, y los pacientes que requieren ventilación mecánica e intubación, el porcentaje de mortalidad alcanza el 24.7%. Digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, la obstrucción de la vía aérea en el paciente con crisis asmática tiene 2 componentes. El primer componente es un broncoespasmo que está direccionado por una vía aérea central. Hay una disminución significativa de la función pulmonar
y en este caso el tratamiento para mejorar el broncoespasmo es el uso de broncodilatadores que tiene una respuesta rápida, y el otro componente es un componente inflamatorio especialmente localizado en lo que es la vía aérea distal. El primero era más en la vía aérea central, ¿sí? Hay una disminución de lo que es la ventilación, de la relación ventilación-perfusión, y hay una caída de la presión arterial de oxígeno, y en este caso, para disminuir el componente inflamatorio, el tratamiento de elección son los corticoides sistémicos, que tienen una respuesta un poco más lenta, hasta hay que esperar 6 a 8 horas para que los pacientes presenten respuesta con el uso de los glucocorticoides. Ya lo habíamos mencionado, desde el punto de vista fenotípico, existen en los pacientes con crisis asmática unos, y aquí ustedes lo ven, los pacientes, en este caso, aquí los de rojo son los que tienen rápidamente un deterioro de la función pulmonar. Aproximadamente, si ustedes ven, son pacientes que más o menos al día 10º tienen una caída muy rápida de la función pulmonar, y hay otro grupo de pacientes que se llama pacientes con una evolución lenta tipo 1, el primero era un tipo 2, que aproximadamente demoran un poco más en presentar esa caída de la función pulmonar, relacionada en este caso pues con el BEF1 predicho en este caso. Hay unos factores de riesgo que siempre debemos indagar y dejarlos consignados en la historia clínica para asma casi fatal. Entonces, hay unos factores de riesgo. Algunos son antecedentes de crisis asmática casi fatal, ingreso hospitalario en el último año, necesidad de 3 o más medicamentos, uso excesivo de SABA, la necesidad de más de un inhalador por mes, visitas repetidas a urgencias, crisis asmáticas de instalación rápida, en un tiempo de 3 horas, alergia alimentaria confirmada, el uso de glucocorticoides inhalados o el cumplimiento deficiente del uso de los mismos, el uso actual de glucocorticoides orales o interrupción reciente. Hay unos factores psicosociales que ya tienen que ver con la falta de adherencia, del control, el alta voluntaria del hospital, pacientes que tengan asociadas enfermedades psiquiátricas, pacientes que tengan negación de la enfermedad, pacientes con obesidad, pacientes con un nivel cultural bajo, pacientes con ingresos económicos bajos, pacientes con antecedentes de abuso infantil, pacientes que haya una atención doméstica, conyugal o jurídica también. Vamos a clasificar las crisis asmáticas, una crisis asmática leve o moderada, grave o inminente paro respiratorio. Entonces acá están de acuerdo si la disnea leve, moderada, intensa o muy intensa, la cianosis también, la frecuencia respiratoria está aumentada usualmente en pacientes con crisis asmática leve, moderada, está entre 20 a 25. En pacientes con crisis asmática está por encima de 25. Frecuencia cardíaca en la leve moderada es normal, ya en la grave hay taquicardia. En el paro respiratorio inminente, una frecuencia cardíaca por encima de 120, se pueden presentar arritmias. El uso de músculos accesorios también, como ustedes lo están viendo, ausente, grave, presente. Inminencia de paro respiratorio, hay una disociación tóraco-abdominal. Sibilancias. Usualmente en el paro respiratorio podemos encontrar un silencio completo, entonces eso también nos está indicando una inminente paro respiratorio. El nivel de conciencia también normal, somnoliento. También encontramos hipoxemias, encontramos también alteraciones en lo que tiene que ver con la presión arterial de dióxido de carbono, y también en las fases más severas encontramos también acidosis metabólica en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones para que un paciente ingrese a UCI? Entonces,
Hay algunos, como la alteración del estado de conciencia, el paciente que ya tenga alteraciones para el habla, una habla entrecortada o palabras aisladas, el pobre esfuerzo respiratorio, el silencio respiratorio, ustedes lo han visto, y hay unos parámetros que son más objetivos, que son un BEF por debajo del 33%, una hipoxemia persistente, hipercapnia, valores por encima de 45, 50 milímetros de mercurio, acidemia, pacientes por debajo de 7.25, la necesidad de ventilación mecánica, que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto o una frecuencia cardíaca mayor de 140 latidos por minuto. Estos son los objetivos que debemos tener en el tratamiento de los pacientes con crisis asmática. Entonces, lo primero, mejorar la oxigenación, ¿sí? El broncoespasmo, y eso lo vamos a hacer corrigiendo la hipoxemia con el uso de oxígeno y el uso de broncodilatadores, especialmente SABA, y disminuyendo el componente inflamatorio con el uso de glucocorticoides sistémicos en este grupo. Entonces, la oxigenoterapia, entonces, se debe administrar siempre en pacientes que tengan hipoxemia con una saturación menor de 92, en niños menor del 95%, y no se debe administrar o ajustar la dosis del oxígeno sin previamente haberlos saturados en este grupo de pacientes. Broncodilatadores, la vía ideal y preferida debe ser siempre la inhalatoria. ¿Qué ventajas tiene? Entonces, el comienzo de acción es más rápido, las dosis que se administran son menores o más pequeñas cuando se compara la administración por vía oral y tiene menos efectos secundarios cuando se compara la administración por vía oral o vía endovenosa. ¿Existe alguna ventaja si se administra por micronebulizaciones, nebulizaciones o por dosis medida, ya sea por un espaciador? Entonces, realmente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Cuando se administran por dosis medida, hay más rápido acción, hay menos efectos secundarios. Lo otro es que hay menos riesgo de infección y realmente las nebulizaciones solo se debe reservar en aquellos pacientes con asma muy grave o pacientes que no sean cooperadores con el uso del inhalador, ya sea a través de un espaciador, y eso sería la indicación para utilizar nebulizaciones. En el resto de pacientes se debe utilizar un inhalador dosis medida con el uso del espaciador o la inhalocámara. Acá este es un metaanálisis donde se demuestra el beneficio que también tiene el bromuro hipratropio adicionado al SABA. Si ustedes ven acá, finalmente está a favor, ¿sí?, del tratamiento con una disminución y mejoría significativa del broncoespasmo en los pacientes con crisis asmática. Entonces, en los pacientes que inicialmente no mejoren con los ciclos de SABA, salbutamol, entonces la recomendación es asociar bromuro hipratropio. Está demostrado y respaldado con todos estos metaanálisis con una mejoría significativa de la sintomatología de los pacientes con crisis asmática. Esta es una revisión sistemática, está publicada en Cochrane en el 2001. Entonces, importante saber que los corticoides sistémicos, prednisolona, hidrocortisona, metilprednisolona, no son broncodilatadores, que el tiempo de mejoría de la función pulmonar y la reducción en hospitalización requiere horas, que no es inmediato, pues comparado con los inhaladores, ¿sí? Lo otro, y es muy importante, que la vía oral siempre es equivalente a la parenteral. Entonces, idealmente debemos utilizar la vía oral
solo la parenteral en pacientes con crisis asmática, pues muy severas en este caso, y reduce las recaídas de 7 a 10 días de tratamiento. Lo otro. Este es el algoritmo que se menciona en la guía GINA. Entonces, lo primero es en atención primaria. Entonces, evalúe el paciente, siempre preguntarnos si se trata de asma, ¿sí? Si hay factores de riesgo para muerte relacionada con el asma y cuál la severidad de la exacerbación. Ya sabemos cuáles son los criterios para hablar de una crisis asmática leve o moderada. En este caso, la recomendación es iniciar salbutamol de 4 a 10 inhalaciones mediante un espaciador, ¿sí? Repetir cada 20 minutos durante 1 hora y también iniciar prednisolona en adultos, una dosis promedio de 1 miligramo por kilo y oxígeno, ¿sí? Para mantener, el objetivo es mantener una saturación del 93 al 95% en este grupo de pacientes, y la guía recomienda que se haga una evaluación cada hora o antes de acuerdo a la sintomatología. Si empeora, entonces pues hay que trasladar a este paciente ya a una unidad, a un centro o a una sala de reanimación, y en este caso la recomendación ya es el uso de SABA, como se venía administrando, más bromuro ipratropio, oxígeno y el uso de glucocorticoides sistémicos. En el paciente que presente, en pacientes con una crisis asmática leve o mejoría, que presenten mejoría, hay que evaluar si se puede dar de alta. Y los criterios es, primero, la mejoría sintomática, por supuesto, la no necesidad de SABA, el paciente que viene mejorando su flujo pico expiratorio y que tiene un valor por encima del 60 al 80% del valor personal o del valor teórico, y pacientes que presenten saturación de oxígeno normal. Algo muy importante al momento de la salida, dejarle por escrito cuál va a ser la medicación de rescate, cuál va a ser la medicación controladora, y se debe dar salida con prednisolona aproximadamente de 5 a 7 días, y lo habíamos mencionado que al 7º día se debe realizar un control de este grupo de pacientes. Está el otro grupo de pacientes, que son los pacientes que presentan una exacerbación severa o los pacientes que no presentaron mejoría de una exacerbación leve o moderada. En este caso, la recomendación es, si es leve o moderada, que no presentaron mejoría, entonces asociar el bromuro ipratropio, ¿sí? Continuar con oxígeno en este caso, y el uso de glucocorticoides orales. Y en los pacientes que presenten una exacerbación severa, además del uso del SABA, salbutamol, bromuro de ipratropio en este grupo de pacientes, más el uso de glucocorticoides, hay que hacer la consideración de magnesio endovenoso, no inhalado. El inhalado no tiene ninguna ventaja, ningún beneficio en los pacientes con crisis asmática. Y lo otro, se debe considerar el uso de altas dosis de glucocorticoides inhalados. A los sistémicos, iniciarle altas dosis de glucocorticoides inhalados, beclometasona, dosis que estén entre 1000 a 2000 microgramos, o budesonida, dosis que estén por encima de 500 microgramos. Se debe revalorar frecuentemente estos pacientes y definir su traslado a UCI. Definitivamente, en aquellos pacientes que no tengan ninguna mejoría clínica, pues se deben trasladar a UCI para valorar la necesidad de intubación y soporte ventilatorio, y en pacientes que tengan mejoría, pues de acuerdo a su mejoría se debe establecer ya un plan de egreso hospitalario. Estos son los criterios para dar salida en un paciente con crisis asmática: que la crisis esté controlada, que el paciente
sepa manejar adecuadamente los inhaladores, que conozca cuál va a ser su terapia de rescate, su terapia de mantenimiento y también una indicación del plan de automanejo. Y desde el punto de vista objetivo funcional, el BEF o el pico flujo expiratorio debe estar por encima del 60%, la variabilidad debe ser menor del 25% y que presente síntomas escasos y que el uso de medicamentos SABA como salbutamol se haya reducido de forma significativa. Lo ideal es que no los esté utilizando al momento del egreso. Por último, esta es una tabla que se presenta ya, digamos que el último capítulo de la guía de GINA 2020 finaliza hablando sobre los síndromes de solapamiento, asma, enfermedad pulmonar obstructiva, desde el punto de vista clínico, cómo podemos diferenciarlo, desde el punto de vista funcional y cuáles son las recomendaciones en cuanto a tratamiento. Entonces, hablamos que un paciente, la sintomatología es más probable de asma, si los síntomas tienen una variación significativa durante el tiempo, al igual que los síntomas, la intensidad, si los síntomas se desencadenan, especialmente por la risa, el ejercicio, alergenos, por las estaciones, si el comienzo de la sintomatología es antes de los 40 años, si los síntomas mejoran espontáneamente o con el uso de broncodilatadores mejoran en minutos o con el uso de glucorticoides inhalado mejoran en días o semanas. Si tiene un diagnóstico actual de asma o un diagnóstico de asma. Aló. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Perfecto. Si tiene un diagnóstico actual de asma o un diagnóstico en la niñez de asma, en la función pulmonar, si hay una variabilidad en la limitación del flujo expiratorio, que sería el criterio, y la recomendación en el tratamiento de este grupo de pacientes es el uso de glucorticoides, y ahí lo colocan en rojo, no dar LABA o LAMA sin el uso de glucorticoides inhalado y evitar el uso de glucorticoides sistémicos, glucorticoides orales. ¿Cuándo debemos sospechar el síndrome de solapamiento asma-EPOC? Entonces, si hay una historia de síntomas intermitentes o episódicos, si los síntomas comenzaron antes de los 40 años, si tiene una historia de haber fumado o una historia de bajo peso al nacer o enfermedades pulmonares como tuberculosis, ¿sí? Cualquier características de las mencionadas a la izquierda, factores desencadenantes que mejoran espontáneamente o con el uso de broncodilatadores, y a nivel pulmonar algo muy importante es una limitación persistente al flujo expiratorio. En el paciente con asma era variable, aquí sí es persistente, y lo otro es que no hay reversibilidad con o sin el uso de broncodilatadores. La recomendación en este grupo de pacientes es tratar como asma, en ese síndrome de solapamiento, asma, enfermedad pulmonar obstructiva, y lo mismo en rojo nos mencionan que nunca debemos administrar LABA o LAMA sin el uso de glucorticoides inhalados, y también evitar mantener glucorticoides inhalados. Y está el otro grupo de pacientes que probablemente pueden tener EPOC. Entonces, desde el punto de vista de historia clínica, es una disnea persistente. El comienzo de los síntomas es después de los 40 años, o hay una limitación a la actividad
física, usualmente se pueden preceder por síntomas, tos con expectoración. ¿Sí? Los broncodilatadores solo mejoran una mejoría limitada, realmente el uso de broncodilatadores. Hay una historia de haber fumado o exposición a otros tóxicos, el bajo peso al nacer, enfermedades pulmonares como tuberculosis, no tener un diagnóstico actual o pasado de asma y en la función pulmonar, pues vamos a encontrar una limitación al flujo aéreo que no tiene reversibilidad con o sin el uso de broncodilatadores, y la recomendación en este grupo de pacientes es tratarlos como una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Evitar el uso de glucocorticoides inhalados a altas dosis y evitar también el uso de glucocorticoides sistémicos orales como una terapia de mantenimiento, ¿sí? Y pues de acuerdo a las guías que después vamos a revisar en pacientes con WOL-D que tenga más de 12 exacerbaciones por año o una exacerbación que ha requerido hospitalización o una eosinofilia en sangre, en este caso mayor de 300 eosinófilos por mililitros, probablemente serían candidatos para el uso de glucocorticoides. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, pregunta. ¿Quién habla? Yo, Alejandra Romero, yo tengo una pregunta. Cuénteme, Alejandro. En caso de los pacientes con asma infantil, ellos pues tienen la probabilidad de que a medida que crecen desaparezca, pero entonces uno cómo puede hacer la titulación del medicamento para poder retirarlo en algún punto. Digamos que el capítulo, digamos que aquí se hace más énfasis en pacientes adolescentes y pacientes mayores de 12 años. El capítulo de asma infantil, usted lo van a revisar en pediatría. Esto es de medicina interna, entonces es un capítulo completamente diferente. Sí. Entonces, esa pregunta sí no la puedo contestar. Bueno, doctor, muchas gracias. Estamos en medicina Profe, interna. Sí. yo tengo otra pregunta, pero no es acerca de este tema, sino como ya se acerca el parcial en 8 días. Tengo una pregunta acerca de trastornos hidroelectrolíticos, profe, de la última fórmula Sí, para arreglar lo que es el potasio. Tengo una pregunta frente a qué constante vamos a utilizar el peso tanto de hombre como mujer para poder resolver pues la corrección de potasio. Porque es que ayer estaba mirando y en el ejercicio varía mucho la constante. A veces nos diste 30, 50, entonces pues realmente estoy un poquito confundida ahí en esa fórmula. el contenido corporal de potasio no, es el mismo. En hombres va a ser de 50 miliequivalentes por kilo y en mujeres de 30 miliequivalentes por kilo. El agua corporal, en cuanto a potasio, ¿sí? Porque el otro, el agua corporal, sería para corrección del sodio. No hay ninguna variación. 30 en Ah, ok, mujeres se utiliza 30 para mujer y y 50 para 50 para... hombres. Sí, Ah, bueno, sí, sí, ya sí. con eso pues ya no tengo por Sí, qué confundirme. exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Profe, sí, yo tengo una pregunta, pero ya es relacionado más a la dinámica del parcial de dentro de 8 días. Preguntarle, pues, cuál sería por qué plataforma lo vamos a presentar, cuánto tiempo tenemos y cuántas preguntas serían. Son 50 preguntas. Digamos que con la experiencia de los grupos anteriores, les voy a dejar 80 minutos. Van a haber 3 parciales diferentes para evitar la copia. Entonces no van a salir los mismos parciales.
y lo otro por esta plataforma se va a realizar. Entonces sí es muy importante y un problema que se presentó el año pasado, por eso voy a dejar 80 minutos para que ustedes envíen el parcial unos 10 minutos con anticipación, porque si lo envían 1 o 2 minutos se cierra la plataforma y no lo pueden enviar. Entonces no quiero que me pase lo mismo porque esta vez no lo vuelvo a abrir. Sí. Y son respuestas es una respuesta única, con opción múltiple. Listo, sí, señor. Y, profe, ¿hasta qué temas entran? Hasta todo lo que tenía que ver sería desequilibrios hidroelectrolíticos, electrocardiografía y enfermedades gastrointestinales. Esto, el asma ya sería para el segundo examen. Lo vamos a realizar para que estén pendientes 3:30, por favor. 3:30 va a ser el examen. ¿Y nos conectamos aquí a la llamada también? ¿Cómo? ¿Nos conectamos a la Igual, llamada? sí, igual se conecta. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuénteme, Daniel. Es con respecto a dispepsia. Lo que pasa es que las recomendaciones hablan acerca del uso de la cotiamida, pero digamos que el algoritmo no lo menciona. Entonces quisiera saber si definitivamente como no está en el algoritmo no se usa y en caso de que sí, en qué condiciones se usa. Pues sabiendo que, haciendo como referencia que la cotiamida es para distrés postprandial, para mejorar los síntomas. Sí, realmente aquí en Colombia no tenemos ese medicamento, por eso en el algoritmo, digamos que en las guías internacionales sí lo recomiendan, pero en Colombia, en el algoritmo, como usted vio, no está. ¿Por qué? Porque no lo tenemos acá en Colombia. Ok, profe. Listo, sí, señor. Por eso no quedó en el algoritmo. En las guías colombianas no lo mencionan por eso. En las guías internacionales, ¿sí? En las asociaciones internacionales sí lo mencionan. Muy utilizado en los países asiáticos. Listo, profe. Muchas gracias. Con todo gusto. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Laura Alvarado. Laura Camila. Sí, señor. Doctor, yo también tengo una duda, pero con hipopotasemia. Sí. Es que yo estaba intentando pues resolver los casos clínicos que vimos en la clase y tengo una duda. Es que cuando se va a hacer la reposición intravenosa, dijimos que máximo podemos por vía periférica poner 40.000 equivalentes litros, ¿sí? Sí. Pero también en la diapositiva anterior decía que máximo se pueden poner 40.000 equivalentes litro, 40.000 equivalentes en 500 cc. Y hasta donde yo entiendo, 500 cc son 0,5 litros. Entonces Sí. eso me confundió, o sea, ahí nos estaría como doblando el máximo de potasio. Buena pregunta, Laura. Son máximos, sí. Digamos que creo que en la diapositiva hay un error. Sí son 40.000 equivalentes, que eso equivale a 2 ampollas, ¿sí? En 500 mililitros. Sí, no en 1 litro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Gracias, doctor. Como concentración máxima, ¿no? No se puede pasar de 40.000 equivalentes, de 40.000 equivalentes en 500 centímetros cúbicos. Sí, es en 500, no en 1 litro, por vena periférica. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, qué pena, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que revisando los casos clínicos también, en el caso de hiponatremia hipotónica, usamos la fórmula de sodio infundido menos potasio infundido. Mi pregunta es, en este tipo de pacientes, ¿cómo calculo yo el potasio? Es que no me queda claro, tú das ahí el valor de 40, Sí. pero pues
me confundí ahí cómo lo calculo yo. Si, digamos, no tenemos el gasto urinario. Digamos que siempre para poder uno reponer potasio es importante verificar que su paciente esté orinando, ¿no? Que tenga diuresis. Si no tiene diuresis, ese paciente no se le puede reponer potasio y eso. Ahí en el ejercicio, digamos que los 40 miliequivalentes se hizo como hipotético ahí el ejercicio que fueran porque era un paciente que tenía también hipocalemia. Entonces es para realizar en la misma reposición, además de aumentar el nivel de sodio, también aumentar o restaurar los niveles de potasio. Ahí hipotéticamente se colocó 40 miliequivalentes, pero usted hipotéticamente puede colocar lo que habíamos mencionado, que en 500 mililitros entre 30 a 40 miliequivalentes. Ahí en el ejercicio se hizo con 40 miliequivalentes, pero son en los pacientes que presentan un desequilibrio tanto del sodio como del potasio, que se puede hacer la reposición. Usualmente, ¿qué hacemos en ese grupo de pacientes? Entonces, hacemos la preparación de la solución hipertónica y asociado a la solución hipertónica, pues también colocamos potasio. Entonces, sí, lo que usted menciona sí es muy importante, lo del gasto urinario, y en el ejercicio, si llega a salir un ejercicio, va a quedar mencionado siempre el gasto urinario, para que puedan calcular el déficit de potasio. Vale, listo, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Profe, sí, yo tengo una pregunta, qué pena, ya para como terminar. Lo que pasa es que las guías, las guías mencionan el uso de la sonda que se utiliza para varices esofágicas y quería saber como cuál es la diferencia de de ese tipo de sonda en personas con cirrosis que las sondas normales. La sonda es que no lo pronuncio bien, pero es como Sekin Blakemore, algo así. Sí, Blackmore. Esas, no, o sea, la diferencia con la sonda nasogástrica que se utiliza normalmente. ¿Es la pregunta? Sí, señor. No, Sí, señor. esta es una sonda completamente diferente. En la punta de la sonda lleva un balón que en el momento que ustedes, digamos, la distancia, ahí está la distancia, hay una distancia donde uno sabe que está en el esófago. En el momento que está en el esófago, usted infla, ahí hay un balón, infla el balón y va a quedar instaurado ese balón ahí a nivel del esófago. Sí. La otra no, la otra usted la ha visto, es una sonda común y corriente y eso que no lleva, eso es más para drenar. Esta sonda es para hemostasia, inflando un balón en el esófago. ¿Sí? Uno pasa la sonda y en el momento que llega al esófago por la distancia, llega uno al esófago, infla el balón que está en la punta de la sonda y es la manera de realizar hemostasia. Ah, ok, Profe, yo tengo una listo. última pregunta. Gracias. ¿Quién pregunta? Juan Sierra, profe. Cuénteme, Juan. Señor, un segundo. Profe, es que lo que pasa es que hay un ejercicio donde pues dice que uno tiene que aumentar durante las 3 horas 3.000 equivalentes litros, pero digamos uno cómo llega a esa sesión de 3.000 equivalentes litros y pues cuando uno lo calcula dice que uno tiene que pues reponer los 14.000 equivalentes litros. Digamos que el objetivo, lo habíamos mencionado, es las reposiciones en los desequilibrios del sodio no debe ser más de 10.000 equivalentes en 24 horas, ¿sí? Por los riesgos que se tiene y eso. En los ejercicios se planteó, porque en los pacientes que están, digamos, los pacientes que tienen hiponatremia o hipernatremia muy severa, que queremos hacer una reposición
más rápida en un tiempo de 2 o 3 horas. Un paciente que tiene un sodio de 110 miliequivalentes que le está convulsionando. Entonces usted controla la convulsión, ¿sí? Pero hay un objetivo, es que en las primeras 3 horas voy a reponer 5 miliequivalentes para poder controlar rápidamente la sintomatología. Si yo repongo en las primeras horas 5 miliequivalentes, en el resto de horas, que serían 21 horas, no puedo subir más de 10 miliequivalentes. Eso quiere decir que en las 21 horas restantes voy a aumentar otros 5 miliequivalentes máximo. Entonces, esa es una decisión que uno toma en el momento que tiene el paciente con hiponatremia o hipernatremia muy sintomática. Entonces, es un aumento muy rápido para poderlo estabilizar y disminuir especialmente, más que disminuir, controlar los síntomas neurológicos. Lo hacemos especialmente con hiponatremias severas en el paciente que no esté convulsionando. Entonces nos llegó ese paciente, le colocamos fenitoína, controlamos y nos llegó con un sodio de 110. Entonces la decisión es a veces en 2-3 horas aumentar 3-5 miliequivalentes. Pero es en ese momento que nosotros, sabiendo que lo máximo que yo puedo aumentar en 24 horas es no más de 10 miliequivalentes. Entonces, si usted hace esa reposición rápida para mejorar los síntomas, debe siempre restarle lo que utilizó para mejorar los síntomas, pero no me puede pasar más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, estudien. Listo, profe. Gracias, profe. Qué pena. Gracias, profe. Profe, Sí. es que en el segundo ejercicio, creo que es en el primero, en el resultado del primer ejercicio de hiponatremia, creo, daba un resultado de 230. Quería saber si es que, pues, si yo lo hallo pues haciendo la regla de 3, me da como 214. Entonces quería saber si ese cálculo del 230 era ya multiplicándolo con las 24 horas. Yo no tengo aquí es muy difícil porque yo no tengo aquí el ejercicio. No. Si quiere, ¿cómo hacemos? Yo lo reviso y a través de la coordinadora le envío de la representante le envío la respuesta. Es que no tengo aquí el ejercicio, me queda difícil. Listo, profe. Sí, qué pena no poderle responder. No, tranquilo. Bueno, buen fin de semana. Gracias, Señor, profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Bueno. Chao, profe. Sí, Sebastián, sí.